mercantilizada en todos los ámbitos de la vida. La educación se paga, la salud se paga, cada vez más la segregación ciudadana, la segregación urbana opera, hay mucha exclusión de sectores sociales, tenemos un trato muy poco amigable con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, y eso termina también afectando a las propias comunidades que viven en zonas de sacrificio, y ese es el escenario actual. Y ante ese escenario lo que fuimos identificando es que la sociedad chilena es una sociedad que vive profundamente y constantemente con un miedo a perder cualquier cosa. O sea, enfermarse en Chile es una tragedia. Porque que te dé cáncer significa tener que hacer bingos para juntar plata, porque los millones de pesos que hay que gastar no te los cubre el Estado en general. Por poner ejemplo, solo el 2016 creo, murieron 26.000 personas en lista de espera. Y eso ocurre en Chile. Entonces, cualquier modificación en la situación actual que uno tenga significa muchas veces pasar derechamente a la pobreza. Y esa es la realidad que se vive un poco en Chile. Entonces, ante esa realidad, cuando además venimos de 30 años de transición democrática que nunca terminó a consolidarse democráticamente, donde teníamos a una derecha y a una concertación muy de acuerdo en consolidar el modelo neoliberal en Chile, donde en nombre del socialismo se defendieron constantemente focalización del gasto, desigualdad, enriquecimiento de unos pocos. La pregunta es, bueno, ¿cómo le hablamos a esta sociedad completamente desafectada de la política, que fue finalmente neutralizada, y cómo le hablamos a esta sociedad que sabemos quiere ciertos cambios, pero que también tiene mucho miedo a lo que eso pueda significar? Y ahí la idea, bueno, ahí empieza a articularse el Frente Amplio y para proponer qué es lo nuevo. Yo creo que efectivamente lo nuevo es estas preguntas que nos estamos haciendo. Es cómo se construye un proyecto transformador situado históricamente, no replicando los mantras, las fórmulas o la ortodoxia del siglo XX, no replicando lo que pasa en procesos paralelos a los nuestros, sino aprendiendo de ellos, pero generando nuestra propia síntesis. Como decía también un latinoamericanista, sin calco ni copia, ¿ya? Sino un proyecto nuevo. Y en eso hoy día estamos como Frente Amplio. Y algunos elementos que yo creo que son relevantes plantear. El proyecto político socialista que nos vamos a plantear, yo creo que es un error intentar resolverlo mañana. Yo creo que hoy día todos los programas de los proyectos transformadores que nos planteamos, la superación del modelo neoliberal, no son del todo radicales o del todo revolucionarios, pero sí son la apertura a cierto cambio, digamos, material, pero también subjetivo de la sociedad que queremos construir. Y en ese sentido creo que hoy día, si queremos hablar de socialismo, sí o sí, tenemos que entender que viene en un pack con hablar de democracia y con hablar de feminismo. El movimiento feminista nos ha dicho que es imposible pensar la democracia ya solo entendiendo, digamos, la opresión o la relación entre élites y pueblos, sino que también es en términos de patriarcado. Y creo que eso ya nos da un marco que esto lo consensó hace un par de días. Y creo que le quiero agregar además, después de esta conversación, que el pacto de socialismo viene además con internacionalismo. Porque efectivamente no es posible intentar, digamos, en el nivel de globalización económica mundial que existe, no es posible cambiar nuestras formas de producción, nuestras formas políticas, sino aliados de manera mayoritaria en nuestras propias naciones, pero también de manera internacional. Y ahí, ¿cómo avanzamos en eso más en concreto? Yo creo que harto se ha dicho acá en términos de proyecto propiamente tal. La izquierda tiene que apropiarse de la disputa por los derechos humanos, ya no solo, digamos, en términos de tortura, memoria y todo lo terrible que pasó en las dictaduras de nuestros países, sino también los derechos humanos como una visión de futuro. O sea, hoy día tenemos que entender los derechos humanos también como la posibilidad de no morir en los abortos clandestinos, tenemos que entenderlo como la posibilidad de tener acceso al agua potable, a nuestros recursos, a los bienes comunes, y entregarle una visión que permita imaginar, digamos, este proyecto, digamos, un nuevo proyecto de sociedad. Para Chile es muy importante, y así lo hemos articulado el último tiempo, en materia de derechos sociales y también de derechos sexuales y reproductivos. O sea, instalar la idea de que la gratuidad en algunas prestaciones
no es una cosa tirada de las mechas, por decirlo de alguna manera, ha sido una disputa social y política súper importante en los últimos años y que no ha permitido hoy día también cuestionar los pilares tradicionales del modelo neoliberal chileno. Nos proponemos, y creo que aquí también se ha planteado harto, lo planteaba Gerardo, la democratización económica, que tenga en el eje central la disputa de la desigualdad como factor, digamos, como factor necesario para crecer y vivir mejor. Creo que tenemos que terminar con esa falacia instalada por las derechas principalmente. Y por otro lado, creo que también tenemos una disputa importante en términos del sentido y el carácter de la política, propiamente tal. La política, hoy día, al menos en Chile, sigue siendo vista como una herramienta de enriquecimiento de unos pocos, sigue siendo vista como la burocracia de la actividad estatal, sigue estando vista como la actividad que hacen ciertos profesionales de la política. Y por tanto, recuperar la política, primero como una herramienta útil, que eso nos obliga, y aquí yo también muy de acuerdo en el rol de los municipios, por ejemplo, que nos permiten manifestar concretamente que un proyecto de izquierda puede cambiar las